responsabilidad, integridad, prudencia y respeto a la dignidad de todas las personas. Si aplicamos este artículo del Código de Ética, obviamente podemos evitar una serie de reclamos innecesarios. Puede haber casos donde realmente también hay que hasta modular el tipo de voz, que es importante tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque estamos tratando con pacientes que vienen con una dolencia, con una preocupación y hasta cierto punto con una alta sensibilidad. Por eso es que hay que tener este tema de cuidado, lo cual es el trato al paciente cuando llega al consultorio. Entonces, ¿qué otro problema se presenta en la actualidad durante la consulta médica? Ustedes sabrán que más de un paciente ahora graba al médico lo que se está hablando. La pregunta es, y la queja que recibimos diariamente, ¿está permitido que me graben? Y eso es lo que vamos a desarrollar en este punto. La grabación es consentida y vale si es que está presente la persona con quien estamos conversando. Entonces, en resumen, ¿es prudente que el paciente o su familiar me grabe cuando estamos en la consulta? Sí es viable. Sí es viable. Por lo tanto, hay que tener el cuidado respectivo sobre este tema. Y como dije, la grabación que hay cuando yo participo, obviamente que es aceptada sin ningún problema. Otro problema frecuente que se presenta en el día a día es durante los exámenes médicos a pacientes menores de edad, donde también se presenta una serie de reclamos. En este caso específico, la recomendación obligatoria, diría en este escenario, que en tanto ya no sería una recomendación, sino una obligación, es que cuando se atiende a pacientes menores de edad, siempre se haga con la presencia del familiar directo sobre el desarrollo de la atención médica. Porque de no ser así, se podría hasta malinterpretar el acto médico. Por lo tanto, en pacientes menores de edad es obligatoria la presencia de un familiar directo o del apoderado del paciente, salvo el tema de la, permítanme un momento, por favor, salvo el tema de la emergencia, que ahí sí, obviamente, tenemos que obviar este paso respectivo para que, porque estamos ante la vida y la muerte del paciente. Entonces, en ese mismo escenario, es básico que también durante la atención médica se explique al paciente o a la paciente en qué consiste el examen médico que se le va a programar. Las personas, los pacientes desconocen cuál es el procedimiento del examen médico que se le va a realizar. Por ejemplo, si es que yo voy a hacer como médico un examen de mamas, tengo que explicar al paciente en qué consiste la exploración del examen de mamas. Y tengo que decirle que si acepta o no este tipo de examen. Si voy a hacer un examen, contacto vaginal o rectal, tengo que explicar a la paciente o al paciente en qué consiste este tipo de examen. Y luego de la explicación, preguntarle si acepta o no someterse a este análisis o a este procedimiento para el diagnóstico respectivo. No se debe proceder al examen sin la explicación previa.
tenemos una alta tasa de denuncias y procesos legales por no respetar este procedimiento que aparentemente es innecesario, aparentemente sencillo, pero veamos la implicancia que genera en no respetar este procedimiento. Entonces, recuerden siempre, si no hay un familiar directo o un representante legal de la persona menor de edad, es prudente que ingrese una enfermera, un técnico y en presencia de esta persona se haga el examen respectivo. Como digo, siempre salvando el tema de la emergencia, donde obviamente se obvia este tipo de procedimientos. Y obviamente, si la historia clínica es el documento médico legal, que lo que ustedes expliquen no quede en el aire tampoco, ¿no? Porque nadie lo va a creer en el momento oportuno cuando haya una denuncia. Tienen que poner ahí en la historia clínica, se explica a la paciente y a su representante o a su familiar directo que el examen que se le va a practicar consiste de tal forma. Eso es un momento especial, evidentemente, durante este examen médico. Quizás resulte hasta ilógico hablar, pero creo que es bueno decirlo. Obviamente que estos exámenes se deben hacer con la colocación de los guantes previos. Sería quizás innecesario decirlo, pero leemos en la casuística que tenemos, existe una gran cantidad de denuncias porque no se utiliza estos implementos previos al examen. Y por la no explicación en qué consiste este examen. Por eso es que lo decimos claro y detenidamente para que no se incurra en estos errores. Otro problema frecuente es qué hacer cuando llega una gestante menor de edad a la consulta. Y viene acompañado con los padres, ¿no? O viene acompañado con la pareja o conviviente, lo que sea. ¿Qué hacer? Se tiene que seguir un procedimiento. No es que yo atiendo a la paciente y bueno, lo controlo y listo. No, no, no. Sabemos que los delitos de violación de la libertad sexual tienen un límite y están penados en menores de edad. Entonces, si llega una gestante menor de edad, la atención se debe dar como corresponde, pero independientemente de ello, tengo que informar a la jefatura inmediata, indicando el nombre de la paciente y el grado de gestación que tiene, el avance, para que el jefe inmediato remita a la máxima autoridad y la máxima autoridad remita a la autoridad competente, que en este caso siempre es la Fiscalía. ¿Por qué? Porque se tiene que investigar este hecho. Entonces, ¿qué pasa si yo atiendo a una paciente gestante y no comunico conforme estamos hablando en este momento? Simplemente estaría incurriendo en un delito doloso, por eso que expliqué al inicio qué significa la diferencia de doloso con culposo. En este caso sí sería doloso porque estoy omitiendo hacer una denuncia. Y el que omite una denuncia evidentemente tiene una condena. Que tiene su tiempo, sí, pero sin duda alguna va a llegar a una condena, porque estamos ocultando un presunto delito. Entonces, para no incurrir en este problema, siempre hay que comunicar cuando atendemos a un paciente, a una paciente menor de edad. Y obviamente, todo lo que estamos hablando sobre el procedimiento de la atención, la explicación que se le debe dar, tiene una base legal, no es nuestra interpretación únicamente. En la base legal se encuentra en la Ley General de Salud, donde en el artículo 30 ustedes pueden revisar, se pone en el internet Ley General de Salud, y van al artículo 30 y ahí ¿qué va a decir? El médico que brinda atención médica a una persona herida por arma blanca
herida de bala, accidente de tránsito o cualquier otro tipo de violencia que constituye delito perseguible de oficio, o cuando existan indicios de aborto criminal, está obligado a poner el hecho en conocimiento de la autoridad competente. Entonces, no solo voy a comunicar el hecho de atender a una paciente menor de edad, también es obligación comunicar si viene con un aborto incompleto, porque muchas veces empezó el autoaborto y tiene que ser en materia de investigación. Igual si atendemos a un paciente por arma blanca, tenemos que comunicar inmediatamente a la policía, a la fiscalía, para que intervenga sobre este tema. Miren, tantas cosas que se pueden dar en el día a día, y si uno no respeta el procedimiento y si no conoce estas cosas elementales, probablemente muchos lo conozcan, pero no está de más recordarlos, porque en estas cosas se fallan un montón de veces. Y los procesos que vienen, justamente vienen por estas deficiencias. Es por eso que nos obliga a hacerles recordar para que respeten esta formalidad durante la atención médica. Otro punto crítico que también estamos viendo es el tema de los exámenes de ayuda diagnóstica. Vemos una serie de deficiencias sobre este tema y que es bueno conversarlo ahora para que se evite incurrir en estos problemas. La recomendación que damos ahora es que si un paciente viene por un dolor de estómago, no está de más de pedir exámenes completos. ¿Por qué? Porque hemos visto casos donde, por ejemplo, el paciente viene con dolor de estómago, un episodio de náusea y punto. Bueno, el médico, ¿qué hace? Si está un poco deshidratado, lo hidrata, le da sus medicamentos para el dolor y vaya a su casa. Y de repente el paciente retorna más tarde o a otro hospital y está con todo un tema de peritonitis o apendicitis. Entonces, obviamente ahí, ¿en qué hemos incurrido? En omisión de exámenes de ayuda diagnóstica completa. Olvidémonos del tema de decir que en el hospital no dan ese tipo de servicio. No. El médico, ¿qué debe hacer? Debe consignar en la historia clínica todos los exámenes de ayuda diagnóstica que sean necesarios para llegar a un diagnóstico certero, independientemente tenga o no el hospital este servicio. Independientemente a ello. Si por A o B, y ahí viene otro punto más, si por A o B el hospital no lo tiene, ¿cuál es el primer procedimiento que se debe hacer? Que también ahí hay otra falla del día a día. Cuando el hospital o establecimiento de salud no tiene el servicio que necesita para el examen de ayuda diagnóstica, tengo que referirle al hospital más cercano. Ese es el primer paso que debemos dar. Y de manera opcional y suplementaria será la parte privada. No al revés. A veces primero se recomienda al privado que está al frente y al final al hospital de referencia. No. Primero es al hospital de referencia, al hospital público, y luego, si el paciente dijese, no, doctor, yo necesito irme a un privado lo más pronto posible, entonces será ya bajo su responsabilidad. Pero la regla es otro establecimiento de mayor complejidad donde tenga este tipo de exámenes respectivos. Otro problema frecuente que vemos es qué hacer frente a una emergencia que llega al primer nivel de atención o también a un hospital que necesite que el paciente vaya a un hospital de mayor complejidad. También observamos una serie de fallas en la secuencia de este punto. ¿Cómo ocurre generalmente?
Llega el paciente al centro de salud y ¿cuál es la respuesta que se le da? ¿Sabe qué? No, aquí no atendemos a ese tipo de pacientes. Así que continúe la marcha y llévelo al hospital más cercano. Esa no debe ser la conducta que se adopta cuando llega un paciente a un establecimiento de salud. Lo que se tiene que hacer es recibirlo, quizás colocar una vía y coordinar la referencia inmediata si el paciente lo amerita. Porque en la parte médica hay muchas sorpresas que se deben prever y que puede pasar en los siguientes minutos. Entonces, si un paciente llega a un centro de salud y no se le recibe, aduciendo que ahí no se atiende ese tipo de patologías o tipo de pacientes, y en el trayecto fallece, se habría incurrido en un delito de abandono de paciente en peligro. Y es un delito, otra vez, doloso. Eso hay que evitar lo más que se pueda. Miren, y por un simple hecho de no haberlo recibido, colocarlo a su vía, darle algunos antibióticos probablemente y referir. Ese solo hecho genera toda una responsabilidad penal. Entonces hay que evitar ese tipo de situaciones. Otro punto también que se incurre mucho es, ¿qué pasa si un paciente llega a un hospital y el hospital necesita otro de mayor complejidad y por ende hay que referir al paciente? La pregunta es, ¿quién acompaña en la referencia del paciente? Generalmente se ha hecho que acompañe un profesional de la enfermería. Casi eso se ha convertido en una regla, ¿no? Pero la recomendación que vamos a ver ahora va más allá. ¿Por qué? El acompañamiento en una referencia debe ser de acuerdo a la complejidad de salud que presenta el paciente. Entonces, habrá referencias donde acompañe la enfermera, pero también habrá referencias donde acompañe el mismo médico y también habrá referencias donde acompañe el médico especialista. Por eso hay que evaluar el grado de gravedad o complejidad en que se encuentra el paciente. Entonces la regla no es que vaya con un profesional de la salud generalmente, sino con el profesional de la salud adecuado para la patología que presenta el paciente, que es materia de referencia. El otro problema, siempre y clásico, pido la referencia y la respuesta ¿cuál es? No hay cama, no tengo espacio. Esa es la respuesta clásica. Y en tanto ello, ¿qué hacer? Quizás el paciente está complicándose más y hasta puede perder la vida esperando ser referido. Si se encuentran en una situación de esta naturaleza y el paciente está entre la vida y la muerte, obviamente el objetivo es ir en camino y avisar la referencia. ¿Por qué? Porque no se puede esperar el tiempo que se estime pertinente, porque los minutos cuentan en la recuperación de la salud. Y en este punto creo que es importante que las autoridades de los hospitales convergen periódicamente con los hospitales de referencia, porque cada establecimiento de salud ya sabe cuál es su hospital de referencia, y coordinar para que no existan estas respuestas clásicas de que no tengo cama, y generalmente a veces sí lo hay. Entonces, aquel médico que fue consultado para una referencia y indiquen que no hay disponibilidad de cama y probablemente sí lo había, estamos ante otro delito doloso. Entonces, coordinemos bien esas cosas para evitar cualquier tipo de responsabilidad que se pueda dar durante una referencia. El otro tema frecuente también es ¿qué hago en el alta voluntaria?
Generalmente, ¿qué le dicen al familiar? Bueno, si usted no quiere que su paciente se siga teniendo acá, firme este documento y lléveselo. No, ese no es el procedimiento completo. Cada vez que un paciente pida su alta voluntaria, ¿qué se tiene que hacer? Si hay riesgo, evidentemente, tiene que primero explicársele a la familia que no se puede pedir el alta voluntaria porque corre peligro la vida de su paciente. Entonces, si persiste, ¿cuál es el siguiente paso? Tiene que llamar a la Fiscalía de turno. Es fácil entrar al internet y poner fiscalías de turno. Entonces, se llama a esos números, se anota en la historia clínica que se llamó ahora tal a la fiscalía, y la fiscalía va a venir, o en todo caso va a delegar en algún miembro policial para que se acerque al hospital. Una vez que ellos llegan, ya el médico queda a un costado. El médico simplemente va a instruir al fiscal o al policía, indicando el riesgo que involucra que este paciente salga del establecimiento de salud por alta voluntad. ¿Qué va a hacer el fiscal? Va a levantar un acta de exhortación a la familia. Y si la familia persiste, entonces ese es el acta real para un acta alta voluntaria. Porque si ocurriese una complicación o fallecimiento en el trayecto del alta voluntaria, es responsabilidad absoluta del familiar, ya no del médico, porque está debidamente instruido. Entonces, procedimiento para el alta voluntaria: primero, instruir a la familia que no se puede dar. En segundo lugar, lo que tiene que hacer es comunicar al fiscal ante la persistencia. Y en tercer lugar, si es que está cerca el policía, se debe comunicar este hecho para que levante el acta respectiva. Cumplidos esos procedimientos, estamos ante un alta voluntaria real. Lo demás, de hacer firmar un documento por ahí, no es suficiente y obviamente que pone en riesgo la vida del paciente. Otro punto importante que también corresponde comentarlo en esta reunión es sobre esa frasecita tan simple que nunca realmente a veces se pone, o lo cumplirán un mínimo porcentaje de médicos. Cuando el paciente se va, ¿qué le dicen ustedes? Si se siente mal, si siente molestias, retorne. La pregunta es, ¿cuántos consignan esta frasecita en la historia clínica? Casi nadie. Eso queda en el aire y por lo tanto en una investigación, si eso no está escrito, no existe. Por ello es que siempre recomendamos que cuando dicen ustedes esa frase, pónganlo en la historia clínica. ¿Qué tiempo les lleva hacerlo? Creo que 2 segundos. Pero esos 2 segundos con esa frase nos puede liberar de un montón de problemas. ¿Por qué? Porque cuando preguntan los fiscales a los pacientes o al familiar, ¿qué le dijo su médico cuando se fue de alta? Nada. Entonces, es más, hay médicos que tienen en su escritorio unas hojitas, ¿no?, de recomendaciones, por ejemplo, postcirugía, ¿no? Por si acaso se va de alta, cumpla estas recomendaciones y le dan un formulario impreso del internet. Eso usualmente pasa en las clínicas, ¿no? Pero, ¿dónde consta que se entregó esa hojita de recomendaciones? En ninguna parte de la historia clínica. Eso queda solamente en la mente del médico, pero tangiblemente no existe. Entonces póngalo ahí. Se hace entrega de recomendaciones post cirugía para no tener inconvenientes. Y colocar esa frasecita en la historia: si presenta complicaciones, si se pone mal, retorne de inmediato. Eso hay que consignarlo en la historia clínica para evitar cualquier problema que pueda presentar con el paciente luego del alta respectiva. Otro problema frecuente
por eso que esta charla es preventiva, es con la receta de los medicamentos. Es un problema frecuente. De acuerdo a la norma, primero se debe recetar el genérico y excepcionalmente, a pedido del paciente, el de marca. Así de práctico. Y consignar en la historia clínica que el paciente pide el medicamento de marca. ¿Qué tiempo nos lleva consignar eso? Creo que 3 segundos. Paciente requiere que se le recete medicamento de marca. Poner ahí se cumple con recetar el medicamento genérico, pero a pedido del paciente se pide el medicamento de marca. ¿Por qué? Porque si no respetamos este procedimiento, hay muchos médicos que ya han sufrido procesos disciplinarios y sanciones respectivas. Entonces hay que evitar y hacer recordar de que esta forma de recetar tiene un marco normativo. No es que también se nos ocurra decir que primero digas el medicamento genérico, no. Tiene un documento técnico donde ampara el procedimiento de esta forma de recetar. Entonces, hay que tener mucho cuidado sobre este punto, la forma de decir qué medicamento se debe prescribir. Otro tema que pasa a veces en la desesperación de la atención del paciente viene a ser sobre la historia clínica en su contenido. Primero, la historia clínica, creo que ya todos lo saben, que es un documento médico legal. La historia clínica es la que va a ser materia de auditoría, materia de análisis por medicina legal, sobre lo que hay en su contenido. Entonces, ¿quiénes tienen primero acceso a una copia de la historia? Obviamente, tiene que haber el consentimiento del paciente, si es que es una tercera persona para solicitarlo. También el paciente como titular la puede pedir. Cuando es utilizada también para fines académicos, cuando exista algún beneficiario para la entrega respectiva previa autorización. También hay situaciones excepcionales cuando hay que notificar algunas enfermedades raras. Otro escenario es cuando hay que proporcionar a la aseguradora que tiene el paciente. Otro escenario es cuando, por ejemplo, se va a hacer una auditoría médica donde hay que tener acceso momentáneo a la historia para ver todos, en estos casos, para el análisis respectivo de la historia clínica. Entonces, en estos escenarios se tiene acceso a la historia clínica, pero no puede un tercero tener una copia de la historia clínica. Nosotros en la práctica legal lo que hacemos es que se tenga una copia, pero para el trabajo interno. No puedo ir, por ejemplo, a declarar a la fiscalía y decirle mi atención consta en la historia clínica tal y acá está la copia. No se puede. ¿Por qué? Porque el médico está bien que sea el que atiende al paciente y tiene acceso a la historia, pero no tiene derecho a sacar una copia cuando estime pertinente y presentarlo en cualquier lugar. Lo que se estila hacer es, bueno, oficien al archivo de historias clínicas de mi establecimiento de salud para que le envíen una copia respectiva. ¿Por qué? Porque dijimos que existen titulares únicos para tener acceso a la historia clínica. Otro dato importante es recomendarles. A veces en la desesperación, como decía hace un rato, se tiende a cambiar alguna parte de la historia clínica. Eso es grave. Y aquí se tengan el cuidado absoluto y extremo. Muchas veces olvidaron consignar las funciones vitales en la historia clínica. Y cuando viene la queja, se empieza a rellenar esos cuadros. Pero no saben ustedes que la mayoría, y eso tengan
siempre el cuidado que la mayoría de pacientes cuando son atendidos inmediatamente toman una foto de la historia clínica. A veces usted ni cuenta se dio. Entonces, si ellos tienen una foto y después aparece en la historia con otra forma, se habrá incurrido en un delito de adulteración de la historia clínica. Y nos hemos metido a un problema grave. ¿Por qué? Porque esa omisión no nos generaba problema para una investigación judicial. El problema que nos genera es que cuando tengamos una historia de la foto que tiene el paciente y en la historia aparece una hoja diferente, con un contenido rellenado. Entonces ahí estamos ante un delito doloso otra vez. De no haberse llenado esos espacios, simplemente la investigación seguía por un delito culposo. Así que, en resumen, si se olvidó de consignar algún dato en la historia clínica, déjenlo ahí. Esto no nos va a generar mayor inconveniente. Podemos complementar con algunas declaraciones y con eso superar este tema. Pero no cambie ni adultere ningún número, ningún dato de la historia clínica para evitar problemas de naturaleza penal. Otro tema de pregunta frecuente que se hace es: ¿cuándo un paciente que fallece ingresa a una necropsia? La norma establece que si un paciente llega a un establecimiento de salud, quizás y muere a los minutos siguientes, o muere antes de las 24 horas, obligatoriamente debe pasar por necropsia. Obligatoriamente. ¿Por qué? Porque estamos ante una muerte sospechosa, independientemente así sea un paciente crónico, porque muchos pacientes crónicos no mueren del diagnóstico que padecen, sino por actos de violencia. Entonces, así nos rueguen, ¿no? Como médicos: doctor, no se preocupe, yo no tengo ningún problema. Perfecto, si dice así, escríbalo usted en la historia clínica y que firme que ellos están conformes y no necesitan que pase a necropsia y que son conscientes de la muerte tal, y que liberan de responsabilidad al médico que está atendiendo. Si el paciente fallecido pasa a necropsia, el médico tratante no debe expedir el certificado de función. El que lo debe hacer será el médico legista. Entonces ahí culmina la función del médico tratante para evitar cualquier problema futuro. Y ahí viene otra recomendación: olvídese, y lo digo con mayúsculas y acentuado, olvídese de expedir certificados médicos de favor. Olvídese. ¿Por qué? Y esto pasa un montón con las funerarias, que el médico de la funeraria expide el certificado de función sin que le conste la causa de la muerte. Y posteriormente existen las denuncias y empieza todo un caos legal. Entonces, mejor, si ustedes van a expedir un certificado de función, tiene que ser de un paciente que esté más de 24 horas hospitalizado, o conozca usted, esté en su habitación, pero controlándolo más de 24 horas. Caso contrario, puede presentarse unas denuncias y se arma todo un problema penal por delitos dolosos. Y eso es lo que debemos evitar sobre este punto el que estamos comentando. Un tema prefinal es la parte del consentimiento informado, donde también tenemos serias deficiencias. En los hospitales existen algunas resoluciones que aprueban consentimientos informados genéricos. Y acá les debemos decir que nos debemos olvidar del consentimiento informado genérico.
el consentimiento informado debe ser específico por cada procedimiento, por cada tipo de cirugía, porque las consecuencias y complicaciones son diferentes. Entonces, eso hay que escribirlo. En deficiencia del formato que existe en el hospital, póngalo en la historia clínica. Entonces, se le explica este punto y además se le indica al paciente. Adicionalmente a esto, las complicaciones podrían ser además tal y cual. Entonces, de esa manera podemos nosotros superar este problema. Pero obviamente, siempre teniendo en cuenta que este requisito en un caso de emergencia, obviamente se tiene que superar. Ahí no debemos detenernos, sino actuar. Un tema final. El tema final es, y también estamos viendo varios problemas, es que hay varios equipos médicos que no funcionan en los establecimientos de salud. Y cuando se necesite, viene la investigación y dice, ¿por qué no funcionaba el equipo? ¿Qué dice el director de la entidad? Bueno, yo no lo sabía. ¿Qué dice el jefe de departamento? Yo tampoco lo sabía. ¿Qué dice el médico, el director de la DIRESA o RIS? Yo no lo sé, porque nadie me informó. Entonces, la recomendación que se hace para estos temas es lo siguiente: que como médicos tienen la obligación de enviar un papel escrito diciendo que el ecógrafo está malogrado, que la máquina de rayos X no funciona, pero lo tienen que decir. Y viene una recomendación más especial todavía. No se deben mezclar estos temas que son muy críticos dentro de un abanico de pedidos. Se sugiere que cada deficiencia que presente el establecimiento de salud se diga por documentos separados, independientes. ¿Por qué? Porque si yo lo mezclo con un problema adicional, probablemente ese documento vaya a un área respectiva de la unidad ejecutora o del hospital y no se esté enviando adecuadamente al área donde corresponde reponer equipos, reparar equipos, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener mucho cuidado y la recomendación es enviarlo de manera independiente. Si tengo problemas con el ecógrafo, decir, ¿sabe qué, señor? El ecógrafo no funciona y esto no me permite sacar tal y tal examen de ayuda diagnóstica. Y punto, solo. No mezclar con asuntos de otra naturaleza. Entonces, esto es más o menos lo que vemos en el día a día nosotros. Debemos evitarlo, son cosas simples que podemos conocerlo y creo que no hay ninguna dificultad para no tomar en cuenta, no aprenderlo, porque son lo que pasa en el día a día y creo que si respetamos estas cosas mínimas, creo que evitaríamos una serie de problemas, que pueden haber denuncias, nosotros hablamos de mitigar denuncias, ¿no? Pero eso, si eso ocurriese, en cualquier momento de la investigación va a tener que archivarse porque tenemos la documentación respectiva sobre estos puntos que sustentan lo que nosotros estamos manifestando. Entonces, en resumen, inmediatamente tengan mucho cuidado con la historia clínica y lo que se tenga que hacer con las recomendaciones que acabamos de hacer. Gracias. Le paso con el doctor Alas un momento para ampliar conceptos. Gracias. Creo que Fidel ha tocado los puntos más importantes, simplemente algunas precisiones muy puntuales. Él dijo que hay que tener un buen trato con los pacientes, especialmente con los pacientes y los familiares, porque muchas veces vemos también que cuando no hay una buena relación médico-paciente es lo que originan las denuncias penales. El tomarse 5 minutos, 10 minutos en explicar cuál fue la causa de la muerte, dar un pésame sentido, le puede evitar a usted un juicio que puede tomar 3, 5, 10 años.
Otra cosa que quiero recalcar también, el doctor ya dijo que tiene que estar presente un familiar cuando se atiende a un menor de edad. También cuando se atiende a una mujer que va sola, es necesario, especialmente para los exámenes ginecológicos, que esté presente siempre una enfermera. Nunca se debe quedar solo el médico con la paciente mujer. Hemos tenido innumerables casos de problemas médicos legales porque se han interpretado mal los exámenes, etc. Entonces, para evitar eso y que haya siempre un testigo de lo ocurrido durante el examen, es vital que esté una enfermera siempre presente. Y después, para las referencias, en caso de emergencia o cuando no se tenga la capacidad, es indispensable estabilizar al paciente. El paciente tiene que estar estabilizado, como dijo el doctor Cruzado, tienen que ponerle las medicinas necesarias, etc. Y tiene que estar estabilizado. Otro, en lo que tengo que recalcar, aunque ya lo dijo el doctor Cruzado, todo tiene que estar escrito en la historia clínica. Lo que no está en la historia clínica después no sirve para poder defenderlos. Todo lo que tienen que decirle al paciente sobre el alta voluntaria, todo, absolutamente todo tiene que estar escrito en la historia clínica. Yo sé que a veces los médicos dicen es pérdida de tiempo, le encargan al interno, etcétera, pero no saben cuántos problemas se pueden evitar si escriben todo cuando llegan los problemas médicos legales. La historia clínica la pueden pedir los jueces y los fiscales, aparte del paciente y los familiares. Sobre el consentimiento informado. El consentimiento informado es importantísimo al momento de defender. ¿Por qué? Porque si no tenemos un consentimiento informado que detalle con precisión cuáles son las posibles complicaciones o los riesgos, después no hay forma de hacer entender a un juez que el paciente sabía que existían esos riesgos y los corrió. Por ejemplo, el cirujano plástico tiene que poner por cada procedimiento, no es solo uno para el cirujano plástico, sino si opera ojos, para ojos, si hace abdomen, poner que hay el riesgo de que quede una cicatriz inestética, etc. A ese punto de detalle tiene que ser el consentimiento informado para que el médico pueda defenderse después y decir, existía un riesgo, pero el paciente lo aceptó, lo permitió. También existen ya es exigible ahora el consentimiento informado de los anestesiólogos. Tienen que tener un consentimiento informado propio de ellos, donde se dicen los riesgos, etc. Otro tema que quería precisar también, ya el último, es sobre, hay una norma técnica para tramitar el alta voluntaria que piden los pacientes, ¿no? Es un formato de alta voluntaria en el que tiene que existir la identificación del paciente, obviamente, la fecha, la hora, el texto expreso de por qué se le pide y por qué se concede el alta voluntaria. Entonces ya hay un formato, aparte de llamar al fiscal, hay un formato donde se tiene que especificar todo eso. Hay un tema que me olvidaba que también es vital. Existe un grupo de médicos que nos preocupa que den algunos resultados oficiales al acto médico. De eso debemos olvidarnos. La mayoría que dice, no te preocupes, aquí no pasa nada, es una cirugía recontra sencilla, te demora tantos minutos y no va a pasar en absoluto. Olvídese de esos puntos. El médico nunca debe garantizar resultados, nunca. Lo que tiene que garantizar es dar todo de su experiencia para lograr el resultado. Y ojo, las cirugías que se hacen en las clínicas, que dicen clínicas, no, ¿cómo le ponen el nombre? Clínicas de apoyo, clínicas de pasaje, ¿no? Donde va el médico, opera y listo, se fue. ¿Qué pasa? Se incurre también en responsabilidad cuando yo voy a hacer una cirugía y no preveo al especialista que intervenga de manera inmediata frente a una complicación. Ejemplo. Si yo sé que esta cirugía podría conllevar a una complicación,
y probablemente necesite UCI, necesite sangre, necesite el vascular porque me llevé una arteria. Si no preveo eso, ya estamos incurriendo en una imprudencia. Entonces, tomen esos cuidados, que obviamente va a encarecer probablemente la cirugía, pero es recomendable. Porque de presentarse un evento así, ustedes saben que frente a una complicación, por ejemplo, lo que es clásicamente los vasculares, si no hay uno cercano, entonces el paciente se puede complicar y hasta morir. Hemos visto casos muy duros, que obviamente está prevista la complicación, eso no está mal, pero el problema es quién me apoya en ese momento. Pero hay casos donde no hay y tiene que transferirse a la paciente o al paciente en esas condiciones y obviamente ya sabemos los resultados que se puede generar. Entonces, garanticemos siempre, ¿qué cosa? La experiencia, pero no resultados. En derecho se llama teoría de medios, nada más. Entonces, no sé si empezamos ya a ver algunas preguntas, si es que hay dudas. Gracias. Bueno, agradecemos muchísimo al equipo de Asesoría Legal, doctor Fidel Cruzado, doctor Carlos Álvarez, porque sinceramente son temas de nuestro día a día, son temas que, como decía un comentario en el chat, te puede salvar, como que te puede también llegar a algo mayor, a un problema mayor. Y es cierto, desde el buen trato a nuestro paciente, desde cómo recibimos a nuestro paciente, esa relación que tenemos que tener nosotros en el día a día, es lo que estamos en esta noche llevándonos un gran mensaje. Sabemos de la vocación de servicio de todos nosotros, pero en la práctica diaria y en distintas circunstancias, nosotros estamos sujetos a una problemática, de repente por algo tan pequeño puede terminar en algo mayor, en un proceso, como nos explican los doctores. Es cierto, nos estamos dando un gran mensaje de qué implicancias o cómo podemos prevenir estas denuncias. Y habrán tantas preguntas, dudas y sobre todo aportes. Pero por nuestra parte, doctor, estamos muy satisfechos la forma tan didáctica, de repente, cómo se ha aplicado casos cotidianos. Y sí, hay varios factores, es creo enorme la lista, no solo del cómo recibimos al paciente, el trato, los documentos que comprenden el acto médico, la historia clínica, instrumento tan importante, y por ello es que no debe faltar ningún detalle, desde la hora en que atendemos al paciente y todas las recomendaciones que damos hasta la orientación que damos de los signos de alarma que van a llegar a una derivación, que acudirá el paciente, pero todo tiene que estar escrito. Sin antes, de repente, continuar con las preguntas y respuestas en el chat, comentario de la doctora Rubio. Efectivamente, agradecer a los doctores de la asesoría legal, quienes nos han dado una idea muy clara de qué puntos tenemos que resaltar. Impresionante, como pequeños detalles, como explicarle al paciente los signos de alarma, explicarle al paciente o a los familiares del paciente qué medidas se deben de tomar antes de retirarse y sobre todo no comprometerse en explicarle al paciente o garantizarle al paciente de cuál puede ser el término final de un procedimiento, sino, como bien claro lo dijeron, explicar nuestros recursos, nuestros conocimientos. Y pasaremos a continuación a las preguntas. Gracias. Bien, teníamos entre los primeros comentarios en el chat, el colega se refería a pacientes menores de 14 años, solamente puso el comentario. No sé, doctor Fidel, doctor Carlos,
si de repente algo que contar en la edad que colocó el colega, menor de 14 años. A ver, lo que pasa es que en la parte penal hay una graduación de la responsabilidad. En pacientes menores de 14 y de 14 a 18 años. Entonces, pero en cualquier escenario, inclusive en una paciente mayor de edad, inclusive debe estar acompañado de un personal de la salud. ¿Por qué? Porque también hemos visto, esperemos que acá estén solamente médicos, también hemos visto pacientes de toda naturaleza donde a veces denuncian actos de presuntos tocamientos indebidos o delitos de intento de violación. Por eso es que lo hacemos nosotros, porque tenemos procesos de estos hechos. No es que podría venir, no, se presenta. Entonces no sabemos nosotros con qué tipo de pacientes nos estamos enfrentando. Entonces, imagínense, no sé si vieron ustedes, salió en la prensa de un caso en San Juan de Lurigancho, donde la paciente dijo que el médico había intentado violar. Y ha generado toda una investigación, menos mal que ya está concluyendo en la parte de las indagaciones y de los exámenes que hace la Fiscalía junto con Medicina Legal, donde se demuestra que no hay ninguna muestra del médico en la ropa interior de la paciente. Yo, pues, paciente mayor de edad. Entonces, olvidémonos del tema de edades. Simplemente la regla es: paciente menor de edad que viene sola, debemos exigir que venga con un representante o un familiar directo. Paciente mayor de edad, si se va a hacer algún examen, por ejemplo, de una ecografía transvaginal, tacto rectal, tacto vaginal, examen de mamas, obligatorio presente un profesional de la salud, para evitar cualquier tipo de malos entendidos. Y en segundo lugar, es tonto decirlo, pero colocarse los guantes previamente. Hemos visto un caso que decía: doctor, no había guantes y para que no compre la paciente lo hice sin los guantes. Esa cosa tenemos que dejarlo al olvido. Tiene que practicarse los exámenes como debe ser. No sé si hay otra pregunta. El doctor Celso Salgado: si el paciente desea atención particular, una defensa es hacerle firmar documento de él, prefiero esto y no seguir en el hospital. Muchas gracias. Saludos al doctor Celso Salgado. Primero, la pregunta nos lleva a un tema específico. Mucho cuidado con la entrega de tarjetas al paciente hospitalizado valga la redundancia, en el hospital público, porque se malinterpreta. El médico puede tener la más sana intención, pero el paciente dice: me dio su tarjeta, ¿y eso qué infiere? Que me quiere llevar a la parte privada. No. Entonces, hay que evitar. Si el paciente desea irse a la parte privada, perfecto. Tendrá que firmar su consentimiento si está hospitalizado, con todos los procedimientos que ya hablamos, de manera obligatoria. Obviamente, también el paciente es libre de decir: doctor, en vez que venga al hospital, yo quiero que me atienda de manera particular. Perfecto. Si es que él lo dice y lo decide, no se le puede prohibir tampoco. Es un tema ya, pero obviamente el médico tiene su horario de atención. Y obviamente no está de más decirlo. No es que me escapo un ratito, me voy al frente y lo atiendo. No. Eso se hará, o eso es de manera particular, en el horario diferente al del establecimiento de salud que cumple el médico. Y en este caso, no necesita que firme un documento. Por ejemplo, si va a la consulta externa, obviamente no va, simplemente el paciente decide irse a la consulta privada, eso no está prohibido. El consentimiento sería si es que el paciente está hospitalizado y va a abandonar el establecimiento público de salud. Muchas gracias, doctor.
El doctor Juan Ramos Fernández comenta, ahora con lo del dengue se les entrega la lista de signos de alarma y se debe escribir en la historia clínica lo que se le dio. Es un comentario. Sí, es buena la apreciación, pero poner ahí, de persistir mayores signos de alarma, acudir obligatoriamente a un establecimiento de mayor complejidad. Poner esa frasecita, acudir obligatoriamente a un establecimiento de mayor complejidad. El doctor Celso Salgado. Entonces, ¿el acta voluntaria con fiscal presente es firmado en su presencia? Sí, ya el fiscal se hace cargo de esa acta. El médico simplemente lo que va a hacer es instruir al fiscal y decirle los riesgos en que incurriría un alta del paciente en esas condiciones. Ya el fiscal va a firmar el acta juntamente con el familiar y con eso ya el médico sale a un costado y no tiene por qué tener mayor injerencia. Muchas gracias, doctor. Justamente, doctor, aquí hay un comentario del doctor Juan Ramos Fernández. La historia clínica te salva o te condena. Quizás nos traiga también el tema, poder tocarlo ampliamente, la historia clínica en sí, ¿no? Todas las partes de la historia clínica. La historia clínica es un documento de vital importancia. Lo que dice el doctor es cierto. Por eso les decía hace un momento que en la historia clínica debe ir todo, pero hay una norma técnica también de cómo se debe llenar la historia clínica, qué poner, qué no poner, los momentos, la hoja de enfermería, la hoja de anestesia. Todo esto es parte de la historia clínica, las interconsultas que se hacen. Todos estos documentos forman parte de la historia clínica y tienen una norma técnica de cómo se debe llenar. Los médicos tienen que conocer esto al detalle. Pero absolutamente todo tiene que estar en la historia clínica, especialmente los temas que después le van a servir al médico para decir yo actué de esta manera, el paciente tenía estos signos. Si no está en la historia clínica, no va a servir. Complementando, ojo, cuando ustedes llenen la historia clínica, piensen siempre que esa historia clínica en cualquier momento va a llegar a medicina legal en un caso probable. O sea, pensando en eso, hay que redactar la historia clínica. ¿Por qué? Cuando hay una denuncia médico-legal, o cuando hay un proceso civil, cuando hay un proceso ético, cuando hay un proceso disciplinario, ¿cuál es el medio probatorio por excelencia? Es la historia clínica. Entonces, el médico legista va a evaluar lo que hay en la historia clínica. Lo que no está ahí, evidentemente no existe. Entonces, por eso es que recomendamos que esto conste en la historia clínica, los datos, para que el médico legista también haga un trabajo adecuado. Muchas gracias, doctores. Y de repente ahí en un comentario, justamente nuestros auditores nos están siempre recomendando la letra legible, la letra entendible, y paso a paso van viendo y haciendo la auditoría de nuestras historias clínicas. El doctor Ptolomeo, ¿pueden grabar el audio? Que lo he entendido, pero ¿está permitido que nos graben el video? Sí, como dijimos hace un momento, si participa el paciente y el médico que están ahí en el escenario, sí pueden filmar, Así que, independientemente de ello que esté autorizado, lo que se tiene que pensar es que hay cámaras ocultas también. Y les comentamos una anécdota. Una paciente vino a E-Salud acompañada supuestamente de su hija, y la supuesta hija era una periodista que llevaba un micrófono al estilo lapicero y grababa todo, filmaba todo lo que el médico hablaba. Entonces, no les voy a decir de qué se trató porque es un caso delicado. Entonces, sí pueden filmar también ese escenario con una cámara de video. Bien, también tenemos otra
consulta. Ya ¿podrían compartir el nombre de la norma técnica del alta voluntaria? Sí. ¿Cómo no? Deme un minuto. A ver, lo que hay que manejar es el artículo 4 de la Ley General de Salud 26.842. Esa es la norma que se toma como base para el tema del acta voluntaria. Y además existe obviamente unas normas complementarias que el doctor lo va a detallar. La norma técnica de salud es número 139 para la gestión de la historia clínica. Resolución ministerial número 214-2018/MINSA y su modificatoria aprobada por la resolución ministerial 265-2018/MINSA. Repetimos para que, si tomaron nota, la base legal es el artículo 4 de la Ley General de Salud, la Ley 26.842, y la norma técnica es la número 139, que está aprobada por resolución ministerial 214-2018/MINSA, modificada por la resolución ministerial 265-2018/MINSA. La doctora Lisa Díaz, ¿en qué casos no permitir que graben la atención médica o algún procedimiento? A ver, si lo firma el paciente, no tendríamos por qué haber que limitar casos. ¿Por qué? Distinto es que a mí me filmen como paciente sin mi consentimiento. Es diferente. Pero si el paciente filma su propio procedimiento o de su familiar, por ejemplo, la madre puede entrar con su hija menor de edad y filmar el procedimiento que lo están haciendo. Entonces, en ese sentido es válido y no habría una limitación para este caso en específico. Obviamente, tampoco creo que quiera ingresar a la sala de operaciones, ¿no?, y filmar, aunque ahora lo que se pide en la fiscalía generalmente es el CD de la grabación de la cirugía. Entonces, ya la situación ha avanzado tanto que ya no podemos hablar de una limitación para este tema en específico. Gracias, doctor. También tenemos la consulta del doctor Tolomeo. ¿Qué hacer en caso que en emergencia la familia lleve al paciente de alta voluntaria, pero no quiere firmar ningún documento? El paciente no debe salir hasta que venga el fiscal o la policía, salvo que sea raptado. Sí, que pues también pasa eso, ¿no? Carga, por ejemplo, si un lugar peligroso, por ejemplo en el Callao, si vienen un grupo de vándalos y llevan al paciente, entonces ya esa situación escapa de control. Y para eso se tendrá que hacer la denuncia policial respectiva. Un aporte también sobre eso. En caso se dé esa situación, es importante que los médicos filmen también, para que se vea en qué circunstancias se ha dado, porque a veces es la palabra del médico contra la del paciente. Entonces, si no quiere firmar el alta voluntaria, es válido que el médico filme que se está negando a firmar el alta voluntaria para tener ese documento como prueba. Sí. El doctor George Figueroa, en sala de partos de un establecimiento 1-4, en caso de programar a médicos especialistas como cirujano general, médico internista, pediatra o radiólogos, ¿qué implicancias legales se presentan en caso de complicaciones materno-neonatales?
y quiénes asumen la responsabilidad legal. A ver, en un establecimiento 1-4 se entiende que son para partos naturales, partos sin complicación. La pregunta es, ¿puede haber una cesárea en un establecimiento 1-4? Lo podrían hacer siempre y cuando por lo menos tengan banco de sangre, ¿no? Pero la recomendación técnica que hay es que en un establecimiento 1-4 se atienden partos sin complicación, partos naturales, lo que llamamos, ¿no? Pero si amerita una cirugía, creo que es mejor referirlo para evitar cualquier tipo de exposición al paciente en peligro, porque ¿qué pasa si el paciente se complica y necesita UCI? Y no tenemos la UCI. Entonces, es mejor referirlo. Gracias, doctor. Aquí el doctor Celso comentaba que el consentimiento debe ser siempre explicado al médico. Deben firmar todos los testigos presentes y se debe, aquí está haciendo un comentario el doctor, y se debe notarizar o no tiene sentido solo con firma y huella dactilar. Y si toca un paciente psicológicamente inestable, como aunque le expliquen cuáles son los porcentajes de éxito en fertilizaciones con literatura internacional y local, cómo podemos evadir estas denuncias o amenazan chantajear a la institución o al médico tratante. Es el comentario del doctor Celso. Doctor, sí, por eso el consentimiento informado tiene que estar sumamente detallado de las posibles complicaciones. En el caso que usted comenta, si hay una paciente que es inestable psicológicamente, etcétera, obviamente el médico se da cuenta cuando le está informando precisamente, porque el consentimiento informado tiene la característica que hay que informarlo y que el paciente lo entienda. O sea, hay que hablarle de una manera simple, que no lenguaje médico necesariamente para que lo entienda la paciente. En el caso que usted explica que se tendrían que legalizar los consentimientos informados, no necesariamente, pero si usted ve una posible complicación en una paciente, tendría que hacer firmar el consentimiento informado también a la persona responsable o simplemente abstenerse de realizar ese acto médico. No es obligatorio que los consentimientos informados estén legalizados notarialmente, basta la firma y la huella del paciente o del familiar. Pero si usted quiere tomar una precaución adicional, puede hacerlo también, nada más pide. A ver, sí, evidentemente a veces es difícil traer un notario de un momento a otro, pero si hay alternativa, en buena hora. Pero obviamente no lo puede hacer firmar al paciente que está pues moribundo, ¿cierto? Imposible. A veces agarran de la mano y ponen la huella en el cuadrito. No, eso está mal. Tiene que ser su representante, un familiar que esté en ese momento. Es mejor si firman los dos en buena hora, el paciente más su representante. Con eso es suficiente para tomar una decisión. Lo que queremos es que quede en la historia clínica, porque le decimos, en los hospitales dudamos que haya un consentimiento para una cirugía oftalmológica, dudamos que haya un consentimiento exclusivo para una vesícula, para un cardiovascular, o sea, no hay. Hay consentimientos, sí, todavía aprobados por resolución directoral, pero son genéricos, y eso no vale en la fiscalía. Por eso, lo que decíamos es, agregue usted, escriba usted en la historia clínica las demás complicaciones que podría presentarse en el paciente y que el médico firme abajo, que el paciente firme abajo con su familiar para que esté debidamente enterado. Si es un paciente un tanto quizás que adolece de un desorden mental, evidentemente tiene que tener bien un representante, que ahora se llama apoyo y salvaguarda, entonces para que firme por él. Pero si no hay esa persona, debe haber un familiar directo para que firme el consentimiento respectivo. La doctora Belea, medidas antes del alta voluntaria de paciente crítico. Primero,
exhortar a la familia que el paciente no puede salir. Persiste la familia, tiene que llamar al fiscal. Una vez que llegue el fiscal o llega la policía, ya, con ello se entienden los familiares. Ya el médico queda a un costado y así que si se lleva al paciente en esa condición, no hay ningún problema. Pero ya el fiscal ordenará si el paciente se queda o se va y levantan el acta respectiva. Gracias, doctor. Es un tema tan importante que sinceramente creo que están varias preguntas, doctor Fidel, doctor Carlos, de quizás de repente 2 preguntas más, estamos ya con el tiempo, pero sumamente importante e interesante ha sido el tema de hoy. Aquí tenemos al doctor Carlos Vergara que nos consulta: si yo, institución privada que presto sala o da los servicios de fertilidad para que médicos particulares como médicos privados realicen su método de fertilidad, si la paciente no logra embarazo y ese médico invitado no explicó los riesgos o porcentajes de éxitos. A ver, de acuerdo a la ley, ningún establecimiento de salud se libera de la responsabilidad frente a una denuncia médico-legal, ya sea en la parte penal o en la parte civil. No se libera, van de manera concomitante. Obviamente que el establecimiento responde por la reparación civil, por la parte económica. Entonces, en estos casos, yo sé que existe abundante literatura sobre este tema y tendría que explicarse detalladamente sobre el grado de porcentaje que se podría lograr. Por lo tanto, si yo fuera quien alquilo mis instalaciones para estos procedimientos, yo tengo que hacerle firmar un documento al médico que se compromete a explicar de manera detallada los éxitos sobre este tipo de procedimientos. Ya hemos visto varios casos donde no ha habido éxito. ¿Y por qué? Porque el médico le garantizó un resultado y no se logró. Y obviamente vienen las acciones indemnizatorias, pero para eso tendría que hacerse un documento bien detallado para que el médico asuma la responsabilidad en su mayor cantidad. Sobre el caso que nos consulta, una forma de cubrir esto es que el establecimiento haga firmar al paciente un consentimiento informado del establecimiento y el médico a su vez también otro consentimiento informado. Doctor Fidel, doctor Carlos, creo que es extensa en realidad la parte para poder comentar. Son muchos, de repente, muchas experiencias, muchas situaciones que se presentan a los colegas, pero se ha podido hacer un resumen y poder didácticamente entender qué situaciones son las más frecuentes que los señores abogados, ellos tienen como casos en su mayoría y es lo más frecuente. Seguramente tendremos ya la comunicación de otra hora médico-legal con también otro tema importante donde a nuestros federados, a todos nuestros colegas, podemos estar brindándole este espacio. Agradecemos la participación de todos el día de hoy, agradecemos la participación al equipo de asesoría legal, damos el saludo de todo el Consejo Directivo Nacional y aquí con la presencia de la doctora Rudy Huertas, de mi persona y en representación de toda nuestra Junta Directiva, les damos las gracias por acompañarnos en esta hora médico-legal del tema cómo evitar las denuncias médico-legales. Y también damos un saludo de cumpleaños, ya lo hemos saludado en los diversos grupos que estamos, todos los colegas en todo el país, y doctor Danilo, reiteramos nuestro saludo por su onomástico. Y asimismo bendiciones y un abrazo para todos los colegas que están conectados y que siempre nos acompañan en este espacio de mucha utilidad para todos. Muchas gracias, doctores y doctora Rudy. La palabra. Solamente para desearle un feliz cumpleaños a nuestro amado doctor Danilo Salazar. También comunicar que siempre este espacio no solamente está vía Zoom,
tenemos también la conexión vía Facebook y también con la presencia siempre del señor periodista David Villano. David, ¿nos informas en qué otra plataforma también está? Facebook, YouTube. En Facebook y YouTube. Y pueden ver también, colegas, siempre está publicándose estos espacios para que ustedes puedan ver y podamos hacer recordar todas las preguntas y respuestas. Y estamos, repito, muy agradecidos, doctores. Y también nos ha acompañado en varias horas médico-legales la doctora María Morales, quien en estos momentos está de vacaciones, pero ella también nos acompaña conectada y le damos muchos saludos a todo el equipo, a todos los trabajadores. Gracias por el apoyo y para servirlos a ustedes. Muy buena noche con todos.